¿Qué hay, amigos de YouTube? ¿Cómo están? De nuevo su buen amigo Hide en otro video review unboxing. De esta vez va a ser de el Time Machine Overmode de Back to the Future. Tengo tres Back to the Futures, que es este y este, pero estos dos se van a quedar cerrados. Digo, este está mejor el empaque así sin nada azul. Y abramos esta belleza. Por eso te les voy a enseñar la nueva adquisición, que fue este. Y esto ya los tenemos en sus respectivos case. Vamos a empezar con el review unboxing. Básicamente es una pieza Hot Wheels de Back to the Future. Such Scream Time viene aquí. Esta es 2015. Esta no desconozco qué año sea. Vamos a ver esta qué año es. Esta es 2013. Esta es un poco más vieja. Y ya que esta es un poco más vieja, dejémosla así cerrada, porque yo no he visto casi de este, he visto más del otro que este. En fin, dejémonos de tanta cosa y abramos esta belleza. Tenía tantas ganas de abrir un Hot Wheels desde niño, no los abro. Miren, voy a tratar de no destrozar el blister. Ahí está, no se destrozó el blister. Y aquí tenemos, está muy bonito. Ay, perdón, se movió. Aquí está. Podemos ver aquí atrás el propulsor, el condensador. Aquí está. En efecto es del año 2015 y pues aquí se queda. Y pues nada más era un video rápido, amigos, de este review unboxing, para que vieran esta bonita pieza de DeLorean. Y espero ya subir más videos, porque no he podido subir no he tenido material, la verdad. Pero pues ya tenemos aquí, como pueden ver, aquí tenemos toda la colección. Ahí está el Ghostbusters, que tenía tiempo que quería. Lacto Noir, la Mystery Machine y el carro de los Picapiedra. Y pues bueno, amigos, me despido con esta pieza. Pues soy yo, su amigo Hide. Pues cuídense mucho y nos vemos pronto. Miren, avanza. Cuídense mucho y bye.